Viene el resplandeciente sol de justicia, mi Señor, el deseado de las naciones, el amor de los amores. Viene, viene mi amor. Bueno, hoy vamos a tener un conversatorio que nos permita desarrollar el tema, pero con base en preguntas y respuestas. Entonces está abierto para que tengamos las preguntas. Fernanda, Juan David, Alejandra, Armando, Juan, Carlos, Lina. Preguntas que no sean muy complicadas, ¿no? Eso sí, si no las puedo contestar, las contesta otro. A ver, la pregunta mía de inquietud de pronto es, ¿la iglesia pasará por la tribulación? La iglesia pasará por la tribulación. Sí, buena pregunta. Y es una pregunta que se hacen muchísimos cristianos alrededor del mundo. Bueno, no puedo responder en mi opinión, porque yo quisiera, la verdad que si me preguntaras, ¿tú quisieras pasar por la gran tribulación? Yo diría que no. Yo no quisiera. Pero lo que dicen las Escrituras, vamos a ver lo que dicen las Escrituras, a fin de que esto no suene como la opinión de una persona, sino que podamos descubrir por las Escrituras si la iglesia pasa y por qué, o no pasa y por qué. Bueno, lo que a mí me enseñaron al principio, me enseñaron de que había una tribulación. Esto fue hace algunos años. Quiero ser honesto, yo no tenía ni idea de qué era la tribulación, de que había un rapto. Para mí esas doctrinas eran absolutamente nuevas, ignoraba totalmente. Y la verdad es que me interesé mucho, picaron mi inquietud y comencé a informarme consiguiendo libros. Y la mayoría de los libros que adquirí en ese tiempo justificaban que la iglesia no pasaba por la gran tribulación. Y claro, tenían todo muy bien armado para justificar esa doctrina. Y bueno, una de las escrituras que usaban, muy fuerte en relación a eso, la puede uno encontrar en Apocalipsis capítulo 3. Creo que es el verso 10. Si mi memoria no me falla, podríamos mirar allí eso. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, esa era una de las... Apocalipsis, perdón. 3:10, era una de las escrituras fuertes de los pre-tribulacionistas. Y con base pues en eso y otras escrituras, armaban la enseñanza, armaban la doctrina.
Sin embargo, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Ese sería mi consejo. Y es que no nos quedemos nunca con una presentación, sobre todo en cuanto a estas cosas. Vamos nosotros mismos, hagamos nuestro trabajo, estudiemos la palabra, y puede ser que en nuestros estudios la palabra no nos ayude. Con esto no quiero decir que la palabra no tenga las respuestas, la palabra tiene las respuestas. El asunto es cómo encontrarlas, porque la Biblia no es un libro temático. Entonces vos no vas a encontrar en la Biblia el tema, la gran tribulación. Vamos a buscar entonces el tema, a ver qué dice la Biblia. La Biblia no es un libro temático. La Biblia, el tema hay que armarlo, escudriñando las Escrituras, encontrando un verso aquí, otro verso aquí, otro verso aquí, otro verso aquí. Entonces, en ese conjunto de versos que hay que saberlos colocar, porque ese es el otro problema, ¿no? Es saber colocar los versos que de verdad concuerden y que pues se acompañen para que nos formen, nos den el cuadro como armando un rompecabezas y podamos tener entonces una vista clara del asunto. Yo siempre lo he visto así, ¿no? Como armar un rompecabezas en cuanto a algo que yo quisiera conocer sobre lo que dice Dios en relación a un determinado tema. Bueno, lo que yo podría decir, y esto lo digo no como una posición rígida, inamovible, sino que igual les digo a ustedes, investiguen, porque no es bueno para nuestra madurez o para nuestra salud espiritual tragar entero. No es bueno. Entonces no vayan a creer lo que yo les diga, que porque yo soy Julián Villegas, el hermano a quien ustedes, y les agradezco la confianza que me dan, pero siempre les he dicho, no me crean a mí, prueben lo que yo digo, vayan a las Escrituras y prueben, en todo lo que se diga. Y eso también a mí me deja un poquito tranquilo, porque también les pongo responsabilidad a ustedes, sobre los hombros de ustedes. Vayan y prueben. Quiere decir que ustedes pues no me van a creer, le van a creerse a la palabra, ¿cierto? Yo lo que hago es que les digo, abran las Escrituras, camine, vamos a mirarlas, a ver qué es lo que las Escrituras dicen en relación a eso. Comenzaría con lo siguiente, diciendo lo siguiente, y es el asunto de la tribulación. ¿Por qué viene? ¿Por qué es necesario? ¿O por qué las Escrituras hablan de una tribulación? Sí. Y ellas vienen siendo anunciadas desde hace muchos siglos, que va a haber un día, el día de Yahvé, en el cual Él se va a manifestar. Y ese día es para juzgar la maldad que hay en el mundo entero. Por eso dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, eso dice Apocalipsis. Pues viene una prueba
que pretende, o que es como un examen, ver en qué estado se encuentra la gente. Si la gente realmente cree en el Señor como se debe creer, o no cree correctamente, o definitivamente no cree en nada. Entonces, ¿cuál es nuestro nivel de conocimiento en las Escrituras para mirar este asunto tan importante relacionado con la venida del Señor? Porque la tribulación está relacionada con la venida del Señor. Está relacionada. Pablo dice que el Señor no vendrá hasta que suceda lo siguiente. Hasta que se dé la apostasía y se manifieste, en consecuencia de, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces tienen que darse estas cosas que están relacionadas con la tribulación. Mire que dice, el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Quiere eso decir que si el rapto, porque cuando dices que pasará la iglesia por la gran tribulación, quiere decir que ¿cómo evitaría la iglesia pasar por la gran tribulación? ¿Cómo evitaría? Pues que la iglesia fuera llevada, ¿cierto? Que la iglesia fuera sacada. Entonces allí tendríamos que acudir a alguna enseñanza o alguna escritura que nos diga que la iglesia va a ser sacada antes de que llegue la tribulación y tenga que pasar por ella. Y hay una escritura que habla del rapto, de que los que queden vivos hasta la venida del Señor, los que queden vivos, dice que no precederán a quienes, a los que durmieron, sino que los que durmieron resucitarán primero y luego, enseguida, no antes, enseguida los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos. Eso es en la venida del Señor. Tú has leído eso, ¿verdad? Bueno, eso es importante tenerlo presente, porque está hablando de una resurrección primero y luego, no antes. Los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos. Entonces la venida del Señor prácticamente es para recoger a los que son suyos. Entonces, los que son suyos, unos están muertos y otros están vivos. Los que están muertos van a resucitar y los que están vivos van a ser llevados juntamente con ellos. Eso quiere decir entonces que los que resucitarán no se van a ir solos, sino que se van a ir acompañados con los que se encuentren vivos. Eso es importantísimo, tenerlo claro. ¿Por qué? Porque entonces lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿listo? Si eso es así, eso querrá decir que la resurrección de los muertos tiene que ser ¿en qué momento? ¿Antes o después de la gran tribulación? Responde tú. Si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que se va a ir con los que resucitaron, eso querría decir que la resurrección es antes de la gran tribulación. ¿Es correcto? Si lo ponemos en una línea de tiempo, eso es lo que es correcto. Porque los que resucitaron no se van a ir primero y los que se quedaron no se van a quedar, sino que juntamente con ellos van a ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Estamos de acuerdo con eso?
¿O estamos de acuerdo con lo que dicen las Escrituras? Vamos a lo que dicen las Escrituras. Vamos a leerlo. Eso está en Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa preceder? Es que a veces leemos y no entendemos el significado de las palabras. Eso, preceder, ¿qué significa? No hacerlo antes de, sino después de. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Entonces, primero resucitan los muertos en Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Entonces, cuando el Señor venga, y vamos a definir cuándo viene, si viene antes o después. Porque los tribulacionistas dicen que el Señor tiene dos venidas, una antes para justificar su posición, una antes en las nubes, sí, secreta, que nadie ve, y otra después donde todos los ven. Esa es la posición de los tribulacionistas. ¿Ellos en qué se basan, Juli? ¿En qué versículos para...? Escrituras. Ellos tienen unas escrituras que cuando uno las somete al juicio de las otras escrituras, no tienen peso y entonces se caen por sí mismas. Por eso estamos mirando a la luz de las escrituras, para que no sea la posición mía, sino que sea la posición del Señor. Entonces miremos nuevamente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí viene la venida, descenderá del cielo. Bueno, entonces, ¿será que lo van a ver todas las personas? Bueno, los que dicen que la iglesia se va antes, no, que es una venida secreta. Así que todo lo verá. Digamos que tienen razón, pero continuemos adelante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, entonces, según esta escritura, el Señor viene en las nubes a recoger a su pueblo. ¿A quiénes recoge? A los que durmieron y a los que están vivos en ese momento. Los que durmieron los recoge en resurrección. Los que están vivos los recoge en forma de un rapto. Primera de Corintios 15 también habla un poquito sobre este asunto. Entonces vamos allí a Primera de Corintios 15. ¿Algún hermano que tenga la escritura por allí me puede ayudar para que? ¿Qué versículo? Pues ese versículo es el que necesitamos encontrar. ¿Más o menos qué es eso? Cuando habla de que pendientes de los que lo hubieran hecho. ¿Por qué? ¿No será desde el 12? No me diga desde el 12, sino cuál es el versículo.
Porque si no, entonces para más seguridad le damos desde el 1. Sí, sí. Que aquí no vamos a encontrar. No, esto es muy largo. Tenemos que ir a hablar. ¿Ah? Desde el 20. Habla de las primicias. Mira el versículo 20. Bueno, aquí está, 42. Sí, desde el 20, a la fija. Pero vamos a leerlo. Y el capítulo es larguísimo, ¿no? Es larguísimo. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo animal y el cuerpo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal también los terrenales, y cual el celestial también los celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso tiene que haber una resurrección. He aquí os digo misterio, aquí es donde está la palabra. No todos dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero todos. ¿Quiénes son todos? Los que quedan. Los que estaban dormidos y los que están dormidos. Exactamente, todos. Los que durmieron y los que no durmieron serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de lo que leímos anteriormente en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces encontramos escrituras que se complementan y que nos ayudan, porque una están hablando del tema pero dicen algo, y otra hablando del mismo tema dice un poquito más, y allí encontramos dos piezas de rompecabezas que nos dan un poquito de claridad sobre esa respuesta, ¿no? ¿Pasará o no pasará? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el asunto de la resurrección y del rapto está relacionado con una transformación de un cuerpo a otro cuerpo, porque Pablo lo está explicando aquí. Se siembra de una manera, pero resucitará de otra manera. La resurrección será una resurrección de gloria. ¿Qué va a pasar con los que estén vivos? Con los que estén vivos en la venida del Señor, pues dice que serán transformados. En la otra escritura dice que serán arrebatados. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, estos que quedaron vivos en la venida del Señor, y de ahí es donde se construye esta doctrina de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ellos tendrían que responder lo siguiente: tendrían que responder, si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a ser arrebatada, entonces eso querrá decir que la resurrección de los muertos tendrá que darse antes de la gran tribulación. ¿Sí o no? Sí, lo que ellos dicen. No, según lo que el Señor muestra. Sí, sí. Según lo que el Señor muestra, lo que el Señor A ellos también pasaron. A ellos no pasaron. Bueno, vamos a darles la razón primero a ellos. Vamos a darles la razón. Entonces ellos dicen que la iglesia no pasa. Eso quiere decir que si no pasa, y no pasa porque va a ser arrebatada, pues va a ser arrebatada juntamente con los que resucitaron. Entonces eso nos lleva a definir que la resurrección es antes de la gran tribulación. Así es. ¿Bien? Bueno, esa es la razón
Esa es la razón que ellos tendrían que reconocer, o la verdad que ellos tendrían que reconocer. Pero hay algo simple, hermano, ahí. O sea, yo siempre me he hecho una pregunta, porque esa gente pues sabe mucho para lo que quieren enredar a uno, los bautistas sobre todo. ¿Saben? O sea, Y sabiendo por qué dicen estas cosas. pero están, o sea, saben entre comillas. Pues saben lo que ellos quieren Lo que saber. ellos quieren. Pero yo me pregunto, hay algo, hermano. Entonces, si eso fuera así, cuando venga el anticristo, que va a venir, ¿a quién va a perseguir? No, va a perseguir a Israel porque la iglesia ya se fue, según ellos. Según ellos una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Entonces la persecución va a ser para Israel. A Israel. Y la iglesia está allá por fuera. Relajada. Pero no vamos a eso, sino que centrémonos en este postulado, que la resurrección es antes de la gran tribulación. Busquemos entonces escrituras que nos puedan confirmar eso o lo puedan desmentir. ¿Sí? Porque esto tiene que estar de acuerdo con todo lo que la escritura dice. Si hay alguna escritura que nos dice lo contrario o nos dice algo diferente, entonces eso se cae de su peso. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y esta es una de las escrituras que yo tengo como espada para batallar y defender la doctrina que considero la doctrina de los apóstoles, porque ellos la enseñaron. Dice el capítulo 20 lo siguiente, y yo creo que esto es una secuencia de eventos que se van dando, y en esa secuencia o en esa línea vemos lo siguiente. Después de que se termina la gran tribulación, que es lo que vemos en el capítulo 19, que viene el Señor Jesucristo. Vemos al Señor Jesucristo, veámoslo aquí. En el capítulo 19, esta es la venida del Señor Jesucristo. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales. Estamos perdidos. ¿Dónde está la Apocalipsis 19. 19 a 11. 19. Desde el 11. Estoy haciendo referencia a la venida literal del Señor. O sea, él ya, como la ve Juan, ¿no? En Apocalipsis. Ve al Señor viniendo, montado en un caballo blanco. Detrás de él vienen otros montados en caballos blancos. De su boca sale, verso 15, para que te ubiques, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, aquí se está haciendo una presentación de él, para que no se confunda y se llegue a pensar que es otra persona. No, aquí es el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esa es la cena de las bodas. Es una batalla que la va a perder el enemigo de Dios, el enemigo del Señor, el enemigo de la iglesia. La van a perder.
Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que él no viene solo, él viene con un ejército. Ujú. Ahora, ¿ese ejército serán ángeles o serán los que han resucitado? Buena pregunta. Yo lo dejo allí como para que miremos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recordemos que en el capítulo 13 se hablan de estos dos personajes, ¿no? Se habla de la bestia que sale del mar y de la bestia que sale de la tierra. La bestia que sale del mar tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene boca de león, el cuerpo es de leopardo y las patas son de oso. No vamos a entrar en el detalle de definir quién es, porque ahora estamos en lo que es, pasará la iglesia por la gran tribulación. Dice entonces aquí, ¿dónde quedé? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa es la batalla de Armagedón. Y este es el final de esa batalla. ¿Derrotados quiénes? Derrotados los enemigos. Derrotado, digámoslo así, el comandante de los ejércitos que van en contra del Señor, la bestia. Y su lugarteniente, el falso profeta, y todos los ejércitos. Ya hay una derrota. Mire lo que sigue a continuación de esa derrota. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire qué interesante. ¿Por qué no lo ataron antes? ¿Por qué el dragón es atado solamente después de que es derrotada la bestia y el falso profeta? Pareciera ser que la bestia y el falso profeta es lo que permite que el dragón esté activo. Mientras que ellos no estén derrotados, entonces el dragón, que es Satanás, está activo. Pero una vez son derrotados, la actividad de Satanás cesa, su poder cesa. Porque aquí estamos hablando de justicia, aquí estamos hablando de la manera como se hace la guerra. Y sabemos que la guerra no es contra sangre y carne, esta no va a ser una batalla de fuerzas, sino que va a ser una batalla por la verdad. No es el que tenga las armas más poderosas en lo carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Sino que son ¿de qué tipo? Son poderosas. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas y todo tipo de argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor. Esa es la batalla. Y la batalla se debe librar es con la espada del Espíritu. Porque es una batalla. Y los poderes tienen que ver con los postulados que ambos lados tienen. El postulado del Señor es su evangelio, es su palabra, es lo que ha dicho, es la profecía, es todo lo que se ha venido hablando o está escrito, lo que Dios ha venido hablando desde el principio, que tiene que tener un cumplimiento para que se diga que Dios es fiel y su palabra es verdad. Lo que ha venido haciendo Satanás es ir en contra de esa palabra, como diciendo esa palabra no se va a cumplir. Dios es mentiroso,
Y el interés de Satanás es que la palabra falle de alguna manera. Porque si la palabra falla, quiere decir que Dios no es veraz. Y si Dios no es veraz, entonces Satanás gana. Satanás gana. Desde el momento en que el hombre fue colocado en el huerto, se desató una batalla por la verdad. Por la verdad. Porque Satanás dijo algo que no era lo mismo que Dios había dicho. Y eso que dijo Satanás, pues sabemos que es Satanás, ¿no? La serpiente antigua, que luego se convierte en un dragón. Sabemos que eso que dijo Satanás iba a poner en tela de juicio lo que Dios había dicho. ¿Qué dice el Señor ese día? ¿Qué dice el Señor? Que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo esa batalla, el cumplimiento de esa batalla. Y cómo en esa batalla quien vence es el Señor. ¿Con qué elementos vence Él? Miremos la presentación. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Aquí vemos que el Verbo de Dios es el que va a vencer. La palabra de Dios es la que va a vencer. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros vencemos siempre y cuando tengamos la verdad. Y guardemos la verdad, guardemos la palabra de Dios, considerando la palabra de Dios como nuestra espada, como lo que es verdad para mi vida, a pesar de que las circunstancias digan otra cosa. Porque las circunstancias vienen para probar si yo estoy a favor de la verdad o me voy a doblegar ante las circunstancias, para que las circunstancias cambien y no me afecten. La circunstancia viene, y la circunstancia, llamémoslo tribulación. ¿Viene para qué? A ver si yo, parado sobre la palabra, yo puedo mantenerme firme a pesar de que la circunstancia dure un tiempo largo. Generalmente lo que pasa es que doblegados por la circunstancia, por el peso de la tribulación, terminamos renunciando a la verdad que estamos abrazando. Y que al principio la abrazamos, pero cuando viene el fuego, soltamos eso y renunciamos a la verdad. Entonces de eso se trata la tribulación. La tribulación es necesaria para probar, por medio de ese fuego de la prueba, para probar si la palabra que yo he guardado en mi corazón es verdad. Y el Señor ha diseñado la tribulación para eso. Pero también sabe que la palabra que nos ha permitido vivir, la palabra que nosotros hemos abrazado, puede hacernos lo suficientemente fuertes para pasar por esa gran tribulación. Todos hemos ido al colegio, ¿verdad? Y en el colegio había exámenes. ¿Y los exámenes qué eran? Pruebas con preguntas que examinaban si nosotros conocíamos el tema, si nosotros habíamos estudiado a lo largo del año. Durante el año había quiz, pequeñas pruebas, pero al final había un examen final. Y en el examen final se probaba todo lo que a lo largo del año yo debía haber aprendido. Entonces, comparémoslo con la gran prueba, porque la gran tribulación es la gran prueba, el gran examen, que viene para probar a todos los que moran sobre la tierra. El ser guardado en la gran tribulación no significa el ser quitado, sino el haber sido fortalecido de tal manera que yo voy a poder pasar por la gran tribulación sin negar al Señor, sin negarlo. Porque esa palabra se le da a una iglesia,
de las 7, no a todas las iglesias, Amén. sino Así que es. a una de las 7, que es encontrada de la siguiente manera. Y el Señor le dice, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza y no has negado no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese y verá, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso tenemos que entenderlo en el sentido de la prueba, porque la prueba solamente la puede pasar un cristiano que ha guardado la palabra y que al guardar la palabra no niega al Señor, no renuncia a esa palabra, porque renunciar a la palabra es como negar el nombre de Él, como decir, no Señor, tú definitivamente pongo en duda su palabra. Tú me has dicho que esto es así, viene la prueba, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no veo nada. Y yo he decidido creer, pero no pasa nada. Ya estoy cansado. No, yo creo que esa palabra tuya no es verdad. Entonces se niega la verdad que está en el Señor. Se niega su nombre y se pierde la palabra. Después de eso, ¿qué pasa? Curiosamente, después de eso, la situación se mejora. ¿Y por qué? Porque Satanás ganó. Y como Satanás ganó, me va a demostrar que él es capaz de mejorar mi situación. Que él me va a poner entre otras, la situación la creó fue él. Satanás es el que crea la situación. Satanás es el que me rebruja todo, el que me desordena todo, el que me pone la vida a cuadritos. ¿Pero a fin de qué? A fin de que yo dude del Señor. Cuando yo dudo del Señor, entonces, deja el asunto y la situación se me comienza a mejorar. Yo digo, ya pues, se me mejoró la vida desde el momento en que dejé al Señor. Eso de seguir al Señor es muy difícil. Eso es lo que se llama apostasía. Apostasía. Y la apostasía, ¿qué es lo que trae? La apostasía lo que trae es un falso Cristo, que viene a ofrecerme cosas que son para la carne, cosas que mejoran mi situación temporalmente, pero luego voy a perderlo todo. Todo lo voy a perder, porque Él me va a pasar la factura. Él no me va a dar nada gratis. El único que paga el precio por los demás es Cristo. Satanás cobra. Sí, Él nunca me va a mejorar la vida porque me ame. Pobrecito, está sufriendo mucho, vamos a ver, está enfermo. No, yo le voy a quitar esa enfermedad, esa situación económica se la voy a mejorar. Yo voy a hablarle al oído a todos los que le han cerrado la puerta para que no lo atiendan. Ha pasado muchas hojas de vida, pero es que he sido yo el que he colocado siempre sus hojas de vida en la cola. De modo que él sí, un muchacho que se preparó mucho, sacó muy buenas calificaciones, pero espérese un tantico, ahora que comience a ver quién le va a dar trabajo. Nadie le va a dar trabajo. Vamos a ver si realmente ama al Señor como dice que ama al Señor. ¿Cierto? De modo que la situación a nosotros se nos viene y los que están al lado dicen, pero ¿qué? Entonces también esa presión que generan sobre nuestras vidas es el mismo Satanás hablándoles al oído para que me comiencen a apoyar, como diciendo, blasfema contra el Señor, abandona al Señor. ¿Qué es eso de seguir al Señor? Te va a ir muy mal. No, el Señor es la verdad. Amén. Por eso esa verdad solamente al final, después de que pasa el tiempo de la tribulación, y ese tiempo son 42 meses bajo la prueba, y en esa prueba vamos a tener
al mismo diablo encarnado en un personaje que es el que va a ponernos la vida bien en cuadritos. 3 años y medio, 42 meses. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Mas el Señor dice que por causa de los escogidos va a acortar el tiempo. No vaya a ser que nosotros, después de ese tiempo, ya nos demos por vencidos. Bueno, el Señor sabe hasta dónde aquellos que Él ha escogido pueden resistir. Créanme, hermanos, que este asunto de la gran tribulación va a probar a toda la tierra, va a probar a todos los cristianos, principalmente a los cristianos que dicen que le siguen, que dicen que guardan su palabra, porque vemos que hay 7 iglesias, pero de esas 7 iglesias, y las 7 iglesias hablan de la plenitud de la cristiandad, pero de la plenitud de la cristiandad solamente un remanente es al que se le dice que lo va a guardar. No es que lo va a esconder ni lo va a sacar, no, lo va a guardar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que lo guarda? ¿De qué manera lo guarda? Como siempre Él nos ha guardado cuando hemos sido fieles al guardar la palabra. Porque comienza diciendo, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Pero es porque yo he guardado la palabra. Ese guardar la palabra significa creerla, estar dispuesto a ir hasta el final. Y el final significa hasta lo máximo que un hombre puede resistir. Y lo máximo que un hombre puede resistir es hasta la misma sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar enfrentados a salvar o no nuestras vidas por causa del Señor. Crea en el Señor y usted es muerto, pero crea en esto y usted tendrá vida. Esa es la oferta del falso profeta. El falso profeta viene a marcar, a poner un sello. Ese sello está relacionado con la fe. Con la fe. Si somos capaces de creer en lo que hemos dicho que vamos a creer, o vamos a creer en otro, que es el que dice en el momento determinado de la prueba: si tú crees en mí, yo te voy a dar de comer. Si tú crees en mí, te voy a permitir trabajar. Si tú crees en mí, tú vas a poder vivir. Porque para vivir en cualquier lugar necesitamos trabajar. Y necesitamos trabajar para que se nos den los medios, los recursos, que es el fruto de nuestro trabajo, para poder comprar comida, para poder comprar o vender. O sea que se está hablando de un sistema. Todos los países tienen sus sistemas políticos y económicos, leyes para poder trabajar, pero esas leyes van a cambiar y van a tener tales condiciones que para poder estar, digamos, en el club de ellos, vamos a tener que aceptar las condiciones de ellos, porque ellos van a ser los que van a gobernar. ¿Cómo va a ser el sistema político y económico de Colombia en los próximos años? Va a estar bajo el gobierno del anticristo, porque dice que el Señor le da al anticristo esa potestad. ¿Y quién va a ser entonces el anticristo? ¿Quién va a ser? ¿En quién cree él? ¿A quién quiere él levantar para que todas las personas le adoren? Pues a Satanás. Ese es Satanás. Sino que él es un seguidor de otro Dios. Él cree en otro Dios.
Y no hay sino uno, que es el verdadero. Y ese verdadero tiene un hijo que se llama Jesús. Y ese hijo es el Salvador de todo el mundo. Y nadie podrá ser salvo a menos de que vea en Jesús su Salvador. Todas las naciones, estén donde estén, hablen el idioma que hablen, tengan la raza que tengan, la condición social que tengan, todos son pecadores. Lo que decía era que ese es un sistema que claramente tiene a otro Dios como el que rige la vida de ellos. Y al regir la vida de ellos, pues da las leyes. Ese Dios debe tener leyes, debe tener un sistema de vida. Y cuando estamos bajo esa clase de potestad, siendo nosotros cristianos, pero aquí llega un régimen diferente, que no es cristiano, y se adueña de Colombia, pues ¿qué es lo que hace? Pues quiere que todos en Colombia adoren a ese Dios. Y entonces dice que solamente los que adoren a ese Dios les podrá dar una marca para que puedan comprar o vender. La marca no necesariamente tiene que estar relacionada con un elemento tecnológico. La marca está relacionada con a quién yo creo. Recordemos lo que estaba diciendo desde el principio, es una batalla contra qué. Es una batalla contra la verdad, porque nosotros como cristianos hemos recibido una palabra y hemos decidido vivir por esa palabra. Y esa palabra dice que hay un Dios que tiene un hijo que se llama Jesucristo, y ese hijo es la verdad, es el verbo de Dios. Ese hijo es el Salvador de mi vida, y ha prometido algo muy importante para nosotros, que tiene que ver con vida después de. En otras palabras, nosotros no debiéramos temerle a la muerte. Por el contrario, para nosotros el morir es ganancia. Para nosotros el morir tiene que ser ganancia. ¿Por qué? Porque se acaba el sufrimiento en esta vida. Pero si nosotros no tenemos claridad sobre eso, nosotros vamos a apreciar más la vida que apreciar al Señor mismo, y vamos a negar al Señor por conservar la vida. Es que la vida nuestra llega a ser más preciosa que el Señor mismo. Pero dice que los que derrotan a Satanás, ¿de qué manera lo derrotan? Principalmente por la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero es la que perdona nuestros pecados y nos da un nuevo espíritu y nos da promesas de que seremos salvos de esta generación. Nos ha librado del presente siglo malo, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha llevado a la luz admirable y nos promete reinar con Él cuando Él venga. Entonces, nosotros tenemos una promesa que es contundente, y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad, que viene el reino de Él. En ese reino nos promete reinar con Él, siempre y cuando hemos sido fieles a Él. Entonces ahora estamos hablando de los vencedores, y creo que a esa palabra vencedor hay que darle bastante importancia, porque está relacionada con el conocimiento del Señor Jesucristo. No se va a poder vencer a menos de que tengamos un pleno conocimiento del Señor Jesucristo. Y digo, no se podrá vencer en este tiempo de la gran prueba, porque si es la gran prueba, pues va a ser el examen de todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entre esas cosas que nosotros tenemos que conocer, es si la iglesia va a pasar o no va a pasar. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que la iglesia ignore lo que viene, a que la iglesia esté dormida. El Señor dice: orad
y velar. No vaya a ser que el día del Señor venga como ladrón en la noche. Y un ladrón avisa cuando va a llegar. Un ladrón no avisa. No, y por eso viene en la noche, cuando está uno dormido. Pero el Señor no está hablando del dormir natural, sino que está hablando de nuestro dormir espiritual, que es ignorar las profecías. No, el cristiano no puede ignorar las profecías. El cristiano tiene que estar muy parado sobre lo que dicen los profetas acerca de las cosas que vienen. Las cosas que vienen son fuertísimas. No nos imaginamos cosas que no se han dado ni se van a dar. No se han dado. Y ha habido cosas muy fuertes. ¿Qué tal el holocausto nazi? Que algunos niegan. Esas cosas tan horribles. Llevando en masa a personas que las meten en trenes, que las llevan a campos de concentración, las sacan y las llevan a una habitación dizque, para que se bañen, porque vienen sucios, cansados, y lo que sale no es agua, sino que es gas. Y luego de ahí los arrastran y los llevan a crematorios. Eso es algo que solamente en la mente de Satanás puede estar. Pero lo que viene es peor. Lo que viene es peor. Para el mundo entero. O sea que el mundo entero va a estar completamente bajo hombres perversos, hombres de ley, hombres fundamentalistas, cuyas leyes no tienen misericordia, sino que son leyes del talión, ojo por ojo. Si tú robas, te cortan una mano. Si tú matas, pues date por muerto. Si tú no aceptas la fe de ellos, tienes que ser eliminado. Y yo no sé si ustedes más o menos pueden entender de qué clase de personas yo puedo estar hablando. No existe en el mundo un grupo como el Islam. No existe. Creo que es la única religión de guerra que hay. En ellos no existe la paz. En ellos no se conoce el perdón, no se conoce la misericordia, no se conoce el amor de Dios. En ellos se conoce la ley como tiene que ser. De modo que o la cumples o cae sobre tu vida la espada. Y si nosotros como cristianos, ¿te imaginas? Ahora no, uno dice no, estamos en Colombia, ¿eso qué va a pasar? Eso no es No, en Venezuela. Colombia eso no es lo que va a pasar, pero ya se están metiendo, ya están entrando poco a poco, y la palabra habla de que eso va a ir creciendo. Eso es lo que tenemos nosotros que ver, la profecía, no lo que quisiéramos creer. No, eso va a crecer como un río. De hecho dice que es como un río que persigue a la mujer. Y el río habla de doctrina. El río habla de algo que nosotros no conocíamos, pero de pronto se metió y no sabemos en qué momento, pero estamos bajo esa corriente, bajo hombres perversos que salen con megáfonos y comienzan a obligar, a señalar cosas, y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eso es lo que estaba pasando en el Medio Oriente, cuando ellos invaden y llegan a ciertos territorios, incluso territorios musulmanes. Cuando llegan estos fundamentalistas, eso es una cosa espantosa, porque los mismos musulmanes tienen que someterse a este fundamentalismo. Porque estoy hablando desde el fundamentalismo, de eso hablo. Y lo digo abiertamente.
que debemos nosotros investigar un poquito mejor eso, estar más atentos. Tenemos los recursos, hoy en día existen recursos como el internet, y estar siempre muy pendiente de las noticias, porque cuando ya tenemos las claves, lo que necesitamos son las claves, ya con las claves nosotros podemos empezar a buscar. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso? Cuando nosotros creemos algo y estamos apuntando a eso y resulta que eso no es, sino que eso es un distractivo. ¿Pasará a la iglesia por la gran tribulación? Bueno, ¿íbamos en dónde? Íbamos en esta línea de sucesos, de eventos, que dice que después de que la bestia y el falso profeta fueron apresados y echados al lago de fuego, lo que sigue a continuación es que Satanás es tomado y atado. O sea que él perdió su derecho a estar libre. Ya no tiene seguidores. Los seguidores fueron derrotados. Y eso a mí me dice algo. ¿Cómo van a ser derrotados los seguidores? ¿Nosotros acaso no éramos enemigos de Cristo antes de ser cristianos? Pablo el apóstol no era un enemigo del Señor. Los judíos no son enemigos del Señor. Los musulmanes no son enemigos del Señor. ¿Cómo soy derrotado? Viene el Señor que es más fuerte, coge una espada y me corta la cabeza. Como quieren hacer los musulmanes. Los musulmanes quieren ganar la guerra, pero es cortando cabezas. Conviértete y si no te corto la cabeza, pero yo, un momentico, si es que la fe no es así. O sea que por fuerza yo me voy a convertir. Como las cruzadas. Como las cruzadas, una cosa de carne, pero la lucha no es contra sangre y carne. No, el Señor me va a derrotar a mí, me va a derrotar cuando yo puedo ya, por evidencias, ver que Él es la verdad, que lo que a mí se me ha enseñado es una mentira. ¿Cómo van a ser derrotados los judíos con 2000 años de resistencia, blasfemando contra el Señor? Hablando las cosas que hablan contra el Señor, los rabinos, lo que dice el Talmud contra el Señor. Porque es horrible lo que se dice contra el Señor. Y yo aquí no estoy siendo antisemita, no, sino que tenemos que darle nombre correcto a las cosas. Ellos son enemigos por causa de el Evangelio. De eso dice Romanos. Son enemigos. El Señor mismo dice que son enemigos. No son amigos. El rabino, fariseo, discípulo de Gamaliel, Saulo de Tarso, ¿era amigo de los cristianos? A muerte. A muerte. Enemigo a muerte. Enemigo acérrimo. ¿Se fue derrotado por el Señor? Claro que fue derrotado por el Señor. Fue derrotado. ¿Pero de qué manera fue derrotado? Cuando la verdad le alumbró, cuando sus escamas cayeron, cuando pudo ver. Cuando pudo ver, entonces se postró y se humilló y confesó que Él era el Señor. Entonces va a haber una batalla tremenda. Claro que la va a haber, pero es una batalla entre lo que Satanás dice y lo que Dios dice. Lo que su hijo dice, que es Cristo, y lo que el hijo de Satanás dice, que es el anticristo, que es la bestia. Una vez son derrotados, Satanás queda anulado, su poder queda anulado, entonces es aprisionado. Pero mire lo que sigue a continuación. Luego yo voy a hacer un resumen, ¿no? Para que no nos vamos a perder en todo esto. Mire lo que dice a continuación. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él
¿Para que qué? Para que no engañase más a las naciones, porque ese es su trabajo, engañar. Engañar, ha engañado a todas las naciones. Todas las naciones musulmanas están bajo el poder de su engaño. Yo creo que esas personas hacen lo que hacen porque están bajo el engaño. Ellos han abrazado una mentira, y esa mentira son doctrinas de demonios, y con base en esas doctrinas de demonios ellos hacen lo que hacen creyendo que hacen bien, y por eso persiguen a los cristianos, porque piensan que Alá es el que tiene que ser posicionado, pero Alá no es el Dios verdadero. Ellos creen que es el único y verdadero. Ellos son monoteístas, claro que son monoteístas, pero el Dios de ellos no es el mismo nuestro, porque el nuestro tiene un hijo llamado Jesús, que es el Mesías, y ellos dicen que el Dios de ellos no tiene un hijo, que Dios no puede tener un hijo. Ellos no reconocen que Jesús sea el Salvador, que haya muerto en una cruz, mucho menos que sea Dios. Entonces, no puede ser el Dios nuestro que escribe estas cosas y que anuncia por medio del Espíritu Santo y nos muestra, pero allá se escribe otro libro completamente contrario, que es el Corán. No, ese es otro Dios. La superficie de lo que está escrito. Así es. Porque revelación es la profundidad, lo que me lleva a mí a ver mucho más allá por el Espíritu, aquellas cosas que están en la superficie, que están escritas. Y que, bueno, cuando el Señor escribió esto, lo escribió pensando en que las personas que lo iban a leer, por cuanto entendían la Biblia, lo iban a entender. Pero cuando nosotros no entendemos, no conocemos al Señor, no, nos vamos a quedar con la superficie. Pero mire que desde el principio, esa batalla entre la serpiente y la mujer tiene una respuesta de victoria. Y es lo que tenemos que ver. ¿Ya lo pusiste? Es lo que tenemos que ver. El Señor va a vencer no por la fuerza de los cañones, sino por la fuerza de su verdad. Ahora, la fuerza de su verdad tiene un ingrediente que a veces se nos olvida, y es la fuerza del amor. La fuerza de su amor tiene un ingrediente que a veces se nos olvida, y es el poder de Dios, que consume cualquier otro tipo de poder. Si hay algo que las personas que están en la carne no conocen, es el amor de Dios. Si hay algo que judíos y musulmanes no conocen porque es que la única manera de conocerlo es teniendo el Espíritu Santo, que es el que nos llena del amor de Dios. Y cuando hablo del amor de Dios, no estoy hablando de un amor natural, de ese amor que nosotros decimos, ay, tan lindo, y le damos un abrazo, pero luego somos capaces, a los 10 minutos, de hablar en contra de él. O sea que el amor natural no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios da la vida. Está dispuesto a dar la vida, literalmente, por el enemigo. ¿Y por qué lo hace? Porque el amor de Dios está lleno de verdad. El amor de Dios está lleno de esperanza. El amor de Dios está lleno de propósito eterno. Cuando yo tengo ese conocimiento es el Hijo de Dios, entonces yo no tengo temor de dar la vida, porque yo sé que el dar la vida, entregar la vida literalmente, no es perder mi vida, sino que es ganar a otro, porque mi vida está asegurada en el Señor.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes eran estos que murieron por causa de la palabra, que no se dejaron marcar? ¿Quiénes serán? Los vencedores. Que salieron de la tribulación. Por eso, ¿quiénes? ¿Serán los judíos? Porque si la iglesia ya se fue, o sea que la iglesia no va a participar de estas muertes. O sea, ella no va a entrar en la tribulación. Entonces, ¿quiénes serán? No, es que yo estoy dándole la razón a los que dicen que la iglesia se va. Pero estoy mirando estas escrituras a ver si las escrituras les ayudan, les confirman. Entonces, ¿quiénes serán? Porque la iglesia ya se fue, o sea que no puede ser la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? Son preguntas que yo me tengo que hacer. Porque, miren, ellos estuvieron en la gran tribulación, no se dejaron marcar, ni en sus frentes ni en sus manos. Pero mire el verso 5, ojo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Y qué te dice eso? Si esa es la primera resurrección, ¿y en dónde está puesta la primera resurrección? Según lo que estamos leyendo. 1000 años. ¿Está después o está antes de la gran tribulación? Tenemos que aprender a leer. Es que el problema que nosotros tenemos, y por eso es nuestra ignorancia, es que número 1 no leemos, número 2 no sabemos leer. No sabemos leer. No cogemos un papel y un lápiz y escribimos y volvemos hasta que nos queda claridad. Las escrituras tienen la claridad. Son las escrituras las que me tienen que convencer a mí. Entonces aquí dice, esta es la primera resurrección. Dice que los otros muertos no volvieron a vivir. Quiere decir que está hablando de 2 resurrecciones. 2 resurrecciones. Si la primera resurrección es en ese momento, es porque está diciendo que es en ese momento. Entonces yo en ese momento digo, wow, resulta que la primera resurrección es después de la gran tribulación. Quiere decir que como el rapto y la resurrección están casados. Eso contundentemente destruye cualquier posición de que la iglesia no pasará por la tribulación. De acuerdo. ¿Sí o no? Créame que esa doctrina atenta contra la preparación que la iglesia debe tener. Amén. Sin embargo, todos tienen que pasar la prueba. Todos. Y solamente una minoría, créeme, una minoría pasa la prueba y queda vivo. Porque el permanecer vivo no significa que no pasa la tribulación. Pasa la tribulación quedando vivo. Bueno, hay muchos nombres para ese día. Y ese día es un día de fuego que va a purificar el oro. Nosotros somos comparados con un candelero de oro, pero de oro refinado. Entonces, el oro tiene que refinarse y se refina por medio de pruebas. Y las pruebas, la prueba que viene, La gran prueba. que es la gran prueba, pues se le llama la gran tribulación. La gran tribulación. Entonces va a examinar a todo el mundo. ¿Tú te imaginas los que jamás han abierto las escrituras? ¿Ellos cómo van a ver esa situación? Los que nunca han abierto este libro, ¿será que van a ser engañados? Por supuesto que van a ser engañados. Ellos van a coger del lado del anticristo, pero rápido, porque no conocen, no saben.
van a coger del lado. Ahora, los cristianos que piensan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿será que van a ser engañados? Por supuesto que van a ser engañados. Sí. Van a ser engañados. Van a negar al Señor. Van a negarlo. ¿Y qué pasa cuando una persona niega al Señor? Bueno, dice el Señor que también lo va a negar delante de sus ángeles. Lo va a negar. Mateo 7, ¿qué dice? Mateo 7 dice, mira, hablando de eso. Todo el que oye mis palabras y las guarda, yo lo voy a comparar con una casa edificada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las guarda, lo voy a comparar con una casa edificada sobre la arena. Y eso lo conecta con algo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso lo conecta con eso, porque no todo el que dice Señor, Señor. ¿Está hablando de qué? Está hablando de cristianos que oyen, porque un cristiano oye. Nos sentamos, ¿verdad? Nos gusta oír, pero una cosa es oír y otra cosa es guardar. Una cosa es guardar. ¿Y guardar qué significa? Obedecer al 100%. La iglesia, bíblicamente hablando, el pueblo del Señor, no pasa por la gran tribulación. Y una de las razones, mira, otra de las razones que yo puedo añadirle a esto, es que la iglesia está conformada por judíos y gentiles. La salvación es una salvación prometida a Israel. Los profetas hablaron de la salvación para Israel, ¿cierto? Siglos atrás, el Señor había incluido a los gentiles, cuando le promete a Abraham que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Entonces las naciones iban a estar incluidas en la bendición, y esa bendición era en la simiente de Abraham, que es Cristo. Pero Él dio las promesas para Israel, las cuales se cumplen en Cristo, que es la simiente. Entonces Cristo abre la puerta también para gentiles, sin excluir al pueblo de la promesa, al pueblo de los pactos. No lo excluye, por el contrario, principalmente es para que ellos sean salvos. Pero como ellos resistieron al principio del Evangelio, porque lo resistieron, entonces el Señor se fue a los gentiles y dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando se complete el número de los que estén escritos en el libro, en las naciones gentiles, ahora sí Israel será salvo. Y ese ahora sí Israel será salvo lo va a hacer por medio de una gran tribulación. En palabras sencillas, cuando el Señor vino, ellos lo rechazaron, y lo rechazaron de esta manera. Mira el rechazo de ellos. Aquí está vuestro rey, dice Pilatos. Ellos miran a Pilatos y le dicen, Él no es nuestro rey. No tenemos más rey que a César. Y se echaron una maldición. Ellos mismos se echaron una maldición diciendo que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos aceptaron a César como rey en lugar de Cristo. Ellos aceptaron al anticristo. El anticristo iba a ser el rey de ellos, el señor de ellos. Y sabemos que el anticristo, yo no creo que los vaya a tratar bien. De hecho, no los trató bien, no los ha tratado bien. Y no los va a tratar bien cuando venga en realidad. Entonces, el anticristo
que viene después de la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, él entonces se les va a presentar y ellos lo van a recibir, porque ellos están esperando a un libertador. La manera como ellos ven el Mesías lo ven en la carne. Ellos no se imaginan que el Mesías venga a libertarlos principalmente del yugo más importante en el que se encuentran, y es el yugo del pecado. La libertad, la liberación que el hombre obtiene del yugo de Satanás es la mayor libertad. ¿De qué nos sirve a nosotros que venga alguien y nos ofrezca paz, nos ofrezca prosperidad, podamos tener trabajo, se acabe la guerrilla, trabajemos y al final de nuestras vidas nos morimos, como suele suceder, ¿verdad? Uno se muere y se va uno para el infierno. ¿De qué sirve que hayamos ganado el mundo y hayamos perdido nuestra alma? ¿De qué sirve que nosotros tengamos paz y prosperidad si al final el problema que se inició en el jardín es un problema que llevó al hombre a una